Bueno, lo dicho, es momento de recibir al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. La UDELAR anunció la apertura de sus inscripciones a partir del 6 de febrero. Bueno, ¿cuáles son las carreras más solicitadas? ¿Qué planes tiene para este 2024 la Universidad de la República? Son algunos de los temas que conversaremos. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir a conversar con nosotras. Es del 6 de febrero hasta el 15, en líneas generales, ¿no? Depende un poco de la carrera. Ese es el periodo de inscripción común. Todas las carreras de la Universidad de la República, las 140 carreras de grado que tiene la Universidad de la República, en esas 2 semanas se están inscribiendo, pero hay facultades que comienzan un poquito antes y otras que terminan un poquito después. Depende también de las características del momento que van a comenzar los cursos y sobre todo de la demanda que tiene cada facultad. Eso, los estudiantes interesados ya se informaron en diciembre. Los estudiantes interesados, a partir de diciembre está la información disponible. Ahora cada facultad tiene disponible la información sobre cuál es el periodo específico de inscripción en cada facultad y nosotros estamos anunciando que todas las carreras en forma común tienen esas 2 semanas de inscripción que compartimos en la institución. ¿Hay inscripción provisoria, es decir, para estudiantes que les queda algún examen o que están esperando justamente el periodo de febrero? Yo diría, hay se llaman inscripciones condicionales en algunas carreras, en donde un estudiante que tiene el periodo de febrero, por supuesto que se lo espera, ¿sí? Pero también hay estudiantes que le queda 1 o 2 materias que puede rendirlas, por ejemplo, en abril, mayo, y en realidad algunas carreras se inscriben en forma condicional a la aprobación de esa materia y otras carreras tienen la posibilidad también de tener una segunda inscripción en julio. Entonces, de alguna manera se le da la chance a aquellos que no lograron terminar secundaria de no esperar un año para comenzar sus estudios universitarios, ¿no? Entonces, distintas carreras tienen distintos arreglos, pero de alguna manera nos aseguramos de que aquellos que les falte o relativamente poco, le quede pendiente de alguna materia, pueden avanzar en su formación. Se estaba hablando de un promedio de unos 20.000 estudiantes más que se esperan para este nuevo año lectivo. ¿Cómo está ese número con respecto a años anteriores? ¿Cómo está en cuanto a la posibilidad que tiene la Universidad de la República de abarcarlos de una forma correcta, siendo que estuvo muy en discusión, sobre todo durante el tiempo de la discusión también de la rendición de cuentas? Yo te diría, eso tiene 2 aspectos. En primer lugar, vemos una tendencia creciente en las inscripciones en la Universidad de la República, pero en los últimos 2 años cierta estabilidad. O sea, antes de la pandemia recibíamos entre 17 y 18.000 estudiantes. Tuvimos un pico en el 2021 por encima de los 21.000 estudiantes y en los últimos 2 años estamos en los 20.000, 20.500 estudiantes. Yo creo, nosotros estamos conjeturando que ese va a ser aproximadamente el nivel de inscripción que va a tener la Universidad de la República, con algunas tendencias marcadas, entre otras cosas la consolidación del interior. El interior ya representa entre el 16, 17, 15%, depende del año, del total de inscripciones al comienzo del siglo XXI, en el 2000. Eran menos del 4%. El interior se refiere a carreras que se desarrollan fuera de Montevideo. En forma completa en el interior del país. Que por no tanto, personas que del interior se inscriben en Montevideo. Las personas que provienen del interior son más del 50% en toda la Universidad de la República, ¿sí? Ahora, lo que está sucediendo es que hay un componente muy importante en la inscripción que ahora no sucede en las facultades cuyos locales están en Montevideo, sino que está sucediendo en los centros universitarios regionales que tenemos en el interior. Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Melo, en este momento también, con carreras nuevas, 33, Maldonado, Rocha. Entonces, ese es un cambio, yo diría, en la geografía de la vida universitaria muy relevante y, bueno, nos genera desafíos logísticos, se imaginarán también, pero estamos muy contentos que eso suceda. Sé que lo han estudiado, incluso, ¿qué impacto ha tenido esto en los diferentes rincones del país con estudiantes que supongo que se quedan en su lugar natal o cerca, y otros que también son de Montevideo y hay carreras que solo se pueden hacer en el interior, ¿no? Genera un movimiento bidireccional. Yo diría que inclusive hay un estudio reciente que ha sido publicado en una serie de lo que se llama documentos de trabajo de una organización académica norteamericana, que está hecho por académicas uruguayas y algunas colegas de ellas del extranjero, que muestran en primer lugar que el desarrollo de la Universidad Interior genera mayor movilidad, mayor nivel de retención, o sea, no hay mayor abandono en el interior de lo que hay en Montevideo, y un mayor acceso de estudiantes que provienen de hogares en donde previamente no hay personas que habían concurrido a la universidad. Esos son resultados muy importantes. Y eso para nosotros es algo que debe marcarse en esta realidad. Nuestra apuesta es que ese camino que siempre fue unidireccional hasta hace relativamente poco, en donde los estudiantes del interior venían a Montevideo, ahora es bidireccional. Hay carreras que solamente se puede hacer en el interior. Y siempre pongo algunos ejemplos de eso. Ingeniería forestal se puede hacer solamente en Tacuarembó, Rivera. Entonces, y los primeros egresados que tenemos no son de Tacuarembó,
son estudiantes que fueron de otras partes del país a estudiar a Tacuarembó y lograron culminar su carrera. Una carrera más que es irrelevante en este Uruguay, donde probablemente en el 2024 la principal rama de exportación sea la forestación. Hablando sobre ese estudio que realmente es muy interesante, esta disposición de la ciudadanía, también se hace mención algo que yo interpreté como que en el entorno, cuanto más cercano, más se da de cada uno de esos nuevos centros de estudio con posibilidad de hacer carreras universitarias, hay más interés ya desde el liceo, claro, que estimula el hecho de saber que se va a poder hacer esa carrera, de formarse en cana, sin hacer toda la movida del cambio, como que ya vienen con un estímulo más grande y que a medida que se va alejando en cuanto a kilómetros, eso disminuye. Es así, y eso es un resultado muy interesante que tú mencionás, porque indica que nosotros, como país, como políticas públicas, no podemos pensar en forma segmentada lo que es la política universitaria de la política secundaria. Dicho, ¿qué es lo que encuentran estas investigadoras? Encuentran que donde se instaló la Universidad de la República mejora el egreso de secundaria, algo que tanto nos importa a los uruguayos. O sea, genera un estímulo para terminar y otro horizonte. Y uno piensa, es muy razonable. Un estudiante que sabe que no va a poder venir a Montevideo, por ejemplo, por razones económicas, ¿cuál es el estímulo que tiene para terminar secundaria si sabe que no va a poder seguir avanzando en su formación? Quizás, por supuesto que existe ese estímulo, pero es menor que si sabe que estando y viviendo donde hoy está radicado, va a poder seguir avanzando en su formación. El problema es que esa es una lectura. Yo cuando leí toda esa información dije, estamos perdiendo una cantidad de jóvenes que sí quisieran hacerlo y que por diferentes situaciones, porque es verdad que la universidad está creciendo en el interior, pero vaya que sí falta muchísimo todavía para que haya opciones atractivas para todos. Entonces me preocupa eso porque lo decía Lore, hubo temas virtuales que se instalaron durante la emergencia sanitaria, pero bueno, lógicamente hay carreras que no se pueden hacer 100% virtuales. ¿Cómo leen ustedes esa situación? Yo te diría, de la misma manera que hay que pensar no se puede pensar en forma simplista el vínculo entre secundaria y universidad, y si queremos avanzar en el egreso secundaria tenemos que avanzar también en las ofertas terciarias, sucede algo parecido en este caso. Nosotros, ustedes lo saben también, una de las cosas que vamos a hacer en el 2024 es comenzar a trabajar en Colonia Soriano. O sea, avanzar también en una estrategia de desarrollo que abarque otra región del país que no lo habíamos logrado cubrir hasta el momento, ¿sí? Eso está definido, tenemos ciertos recursos, pocos, pero asignados en forma permanente a esta finalidad, y ya tenemos un llamado interno para que se presenten posibles carreras a instrumentar en esa área. Acabo de tener reuniones con legisladores y con el gobierno departamentales de Florida y Durazno, donde también es otra área donde la Universidad de la República tiene que avanzar. Es la segunda área que nos queda sin cubrir el país. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarnos que la vida universitaria tenga presencia en el territorio nacional. Lo segundo, los instrumentos digitales o las plataformas digitales vinieron para quedarse. La discusión no es presencialidad versus virtualidad. La discusión es cómo nos aseguramos que la virtualidad o que la tecnología nos permite democratizar el acceso a la educación terciaria y superior con estándares de calidad adecuados. Y en esto quiero ser muy claro, porque hay malas experiencias en el mundo. Por ejemplo, en Brasil, si uno ve, hay publicaciones del Ministerio de Educación que muestran que la educación virtual tiene estándares de calidad que no son las mismas que la educación presencial. Entonces, nosotros queremos avanzar en usar la virtualidad como un canal, como un puente para mejorar la enseñanza y la conexión a la enseñanza. Lo que no podemos hacer es transmitir la idea de que es viable mantener los estándares de calidad en todos los casos, en todas las carreras, con la virtualidad o la no virtualidad. Todas las facultades, yo vengo en Facultades Económicas y Administración, uno de los cursos que doy es virtual. En Montevideo y interior. O sea, todas las facultades siguen utilizando la virtualidad. El tema es cuál es la mezcla adecuada para asegurarnos que no nos pase algo que está pasando en el mundo y que es extremadamente grave. Que los sectores más vulnerables van a enseñanza, llegan a la universidad, pero universidades de peor calidad que los sectores menos vulnerables. Acá se ha puesto en la discusión una vez y otra también, es algo que vuelve, y de hecho hace poquito recibimos acá al diputado colorado Felipe Schipani, que tiene el proyecto de la universidad virtual como una respuesta a un avance que la Universidad de la República no puede, no le interesa, no sé, se lo estoy preguntando, ¿no?, hacer. Y también como señalando un poco esa sensación de lentitud que se percibe a veces tiene la Universidad de la República para avanzar, ¿no? Yo diría, el diputado Schipani nos convocó a comisión el año pasado para discutir el proyecto. A mí me es llamativo porque creo que no es buena cosa construir prejuicios. Hoy la Universidad de la República tiene centenares
de materias que son brindadas en formato digital. De hecho, sostuvimos la pandemia con muchos de esos contextos. Lo segundo, la enseñanza virtual, nosotros es una herramienta importante. Lo que entendemos que hay que ser muy precavidos es en la calidad de lo que estamos impartiendo a partir de ese mecanismo. Y vamos a experiencias internacionales. ¿Hay buena enseñanza virtual? La hay. Es más cara en la inversión por alumno de la que hoy la Universidad de la República y otras entidades del país, inclusive privadas, hacen. Entonces, y esto a mí me preocupa porque parte de los argumentos a favor de la enseñanza virtual es que es más barata. Y en realidad, la experiencia internacional muestra que cuando da resultados razonables, la inversión es bastante más alta de la que Uruguay hoy hace por estudiante a nivel presencial. Es más barato que tener salones, clase, pagar la luz de un edificio, mantenerlo. Sí, porque la enseñanza virtual lo que cambia es en qué gastás, no cuánto se gasta. Gastamos menos en salones, lo estamos haciendo ya. De hecho, hay menos presión sobre algunos grandes salones que tenía la Universidad de la República hoy porque estamos teniendo ciertos cursos en la virtualidad. ¿Sí? Se gasta menos en salones, menos en infraestructura de edilicia. ¿Saben en qué se gasta más? En docentes. La buena enseñanza virtual es una enseñanza donde el docente acompaña al estudiante a distancia. No es una enseñanza donde se le dice dónde puede bajar los materiales y que estudie por su cuenta solamente. Les vuelvo, permítanme la autorreferencia, pero en el caso, cuando doy clases virtuales, posiblemente a veces a 50, 60 estudiantes en un salón, tenemos que ser dos docentes. ¿Por qué? Porque uno está dando la clase y el otro está analizando y viendo qué preguntas hacen en el chat, por ejemplo, los estudiantes. Entonces, en realidad, esa misma clase que yo la daba solo en la presencialidad, cuando en la virtualidad no uso salones, no uso, entre comillas, tizas, ya no se usa más tizas, marcadores, ¿sí? Pero usamos tecnología que hay que pagar, ¿sí? Ese punto quería abarcar, Arim, porque también uno piensa, ¿y cómo se puede trabajar? ¿Qué planes hay para, usted lo dijo, la importancia de democratizarlo? Si fuera virtual a nivel nacional, el acceso a Internet, que sea gratuita para muchos casos, cómo se paga lo que sea, la plataforma que va a usar, en cuanto a si va a una computadora, una tablet, algo del tipo plan Ceibal, porque también empieza ese tema, que no sea solo para los que tienen acceso a Internet y tienen un dispositivo y... Exactamente. ¿Cómo se hace con eso? Nosotros en la pandemia tomamos varias medidas, pero dos de las que tomamos fue compramos y distribuimos. En algunos casos tuvimos una donación de plan Ceibal en el primer año y después compramos nosotros laptops para distribuir entre estudiantes. Y lo segundo, le pagamos la conectividad a muchos estudiantes. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si queremos, tiene que ser buena conectividad. No es solamente tener la posibilidad de acceso a Internet. Tiene que ser una conectividad adecuada para, por ejemplo, participar en una clase sincrónica virtual. Eso la Universidad de la República lo sigue haciendo. Es tan importante hoy las plataformas virtuales y su complementación con la presencialidad que la Universidad de la República sigue comprando y distribuyendo lo que llamamos una beca laptop que creamos en la pandemia entre estudiantes y seguimos pagándole la conectividad a un número bastante importante de estudiantes. ¿Cuántos? Estamos hablando de por lo menos 500, 600 estudiantes, que además se complementa con el otro sistema de becas, que son becas económicas, en algunos casos, de transporte, de alojamiento o de alimentación. ¿Son todos del interior esas becas? No, son de Montevideo y del interior. Lo que sucede es que en el caso de la conectividad sí hay un sesgo muy claro del interior, porque hay algunas zonas del país donde la conectividad está más ausente en los hogares de referencia. ¿Cuáles son las carreras que tienen mayor demanda ya de cara al inicio del año? Yo creo que se mantiene un poco el esquema que se observa en los últimos años. Hay una demanda muy importante en Facultad de Ciencias Económicas y Administración, suele ser, si no la primera, la segunda facultad en absorber la demanda. Tenemos la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina, también entre las primeras facultades que absorben estudiantes. Hay un segundo escalón donde aparece la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Psicología. Y después aparece Química, Ciencias, en un tercer escalón en cuanto a cantidad de estudiantes. Cuando digo un tercer escalón estamos hablando de varios centenares, de todas maneras, ¿verdad? Y eso además ahora con una distribución geográfica distinta. El caso de medicina es bien paradigmático, porque como tenemos la carrera completa de medicina hace unos años, si no me equivoco, 2019, en el litoral norte, lo que está sucediendo es que muchos estudiantes del interior que no eran de Paysandú, donde está Paysandú Salto, donde está radicada la carrera, que venían a Montevideo, ahora se están yendo, por ejemplo, de Rivera a estudiar a Paysandú en lugar de venirse a Montevideo. Entonces, estamos generando como nuevos polos, donde si bien la matrícula general se mantiene en torno a los 20.000 estudiantes, capaz que tenemos alguna sorpresa este año, pero esa es mi hipótesis de partida,
la distribución geográfica ha cambiado mucho. ¿Qué pasa con el ayornamiento de la propuesta de la Universidad de la República, este mundo tan distinto que estamos viviendo, a las necesidades diferentes, a trabajos que de repente ya ni siquiera existen, opciones que ya no tienen sentido comenzar? ¿Cómo se está viviendo ese proceso para generar también una propuesta atractiva y adecuada al Uruguay que somos hoy? Yo creo que ahí hay, en primer lugar, la Universidad de la República ha dado dos respuestas importantes. Una es aumentar la oferta de grado. Somos 140 carreras. Yo creo, y esa es mi opinión personal, que ya son demasiadas para una carrera de grado, ¿sí? Un estudiante de secundaria en sexto año probablemente no conozca las 140 ofertas que tiene la Universidad de la República y quizás tengamos que hacer algún mecanismo que haga más ágil el ingreso y no sea tanto fragmentado por 140 carreras. Pero hemos hecho un esfuerzo muy grande de diversificar. ¿Sí? Por ejemplo, troncos comunes que después se puedan especializar. Yo creo que ese es un poco el esquema que deberíamos comenzar ahora que tenemos tantas carreras y que hemos respondido a la necesidad del país en este plano, bueno, salir del encuentro también de buscar un ingreso que esté menos fragmentado. ¿Es una idea o se está trabajando? Estamos pensando en eso, de conjunto con la Prorectora de Enseñanza y con otros actores, ver la manera de hacer alguna reforma en esta dirección. Lo cual también facilita muchísimo la movilidad entre una y otra. Ya sucede porque hace ya más de una década la Universidad de la República tiene una nueva ordenanza que guía el diseño de los programas de formación de grado, en donde ya no es por materias que suelen ser los preestudios, sino por créditos. Entonces, a un estudiante que comienza ciencias económicas y llega a la conclusión que no le gusta, bueno, si aprobó materias, se le va a reconocer en la otra carrera a donde iba a ingresar. Eso no sucedía antes. Entonces, eso también facilita algunos procesos. Pero bueno, yo creo que lo cierto es que hay un dato que sigue siendo relevante, es que los egresados universitarios siguen teniendo una tasa de desempleo, por ejemplo, que es la mitad de la que tienen aquellos que egresaron solamente secundaria. ¿Sí? Entonces muestra también un dinamismo en la absorción de recursos que es importante y tenemos algunas carreras, algunas muy conocidas y otras no tanto, en donde el problema que tenemos es que el sector, tanto público como privado, contrata a los estudiantes antes de egresar. Entonces eso alarga los procesos de formación. Eso muestra también a las claras que Uruguay sigue teniendo necesidades de más profesionales en todas las áreas del conocimiento. Y a propósito del vínculo con secundaria, ¿cómo viene siendo? Lo escuché hace algunos días en una nota que la Universidad de la República desearía tener más matrícula, más estudiantes que se presentaran cada año a iniciar sus estudios. Sin embargo, hay un problema en secundaria con los niveles de egreso, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a instalar la idea que es importante tener un sistema de educación pública. ¿Sí? Hemos tenido algunos avances que son relevantes. Por ejemplo, ahora en la inscripción ya no le estamos pidiendo el pase de secundaria al estudiante. Hay un visado electrónico que conecta los sistemas. Estamos trabajando en algunas áreas para mejorar esta conectividad. Hemos tenido algún diálogo vinculado a posgrados conjuntos con ANEP, y algunos están en funcionamiento. Creo que nos falta mucho. ¿Sí? Nos falta mucho en algunos planos. Yo iría en el interior, por ejemplo, yo estoy convencido que la Universidad de la República, la UTEC, la UTU, formación docente, deberíamos tener docentes con cargos conjuntos, ¿sí? Y no que cada uno tenga un contrato docente distinto y donde solamente va a dar clase a los estudiantes de su institución. Sería razonable en un país pequeño que eso suceda. Estamos compartiendo otros recursos. En Rivera tenemos un campus precioso con todas las entidades públicas de educación que hacen educación terciaria en el Uruguay. Pero nos falta todavía dar un paso, a mi entender, relevante en esa materia. Entonces, creo que hay que avanzar en la coordinación y en la toma de decisiones. La investigación que acaba de publicarse, que mencionaban ustedes hoy, es un ejemplo de eso. O sea, claramente lo que la Universidad de la República hace va a incidir en secundaria y lo que secundaria hace incide en la vida universitaria. Uruguay necesita, y no me canso de decirlo, mucho más estudiantes universitarios de lo que tiene. No le sobra ningún estudiante universitario, en cualquier contexto internacional. Entonces, parte de lo que tenemos que asegurarnos es que los tránsitos sean más fluidos y, bueno, parte también que las transformaciones, tanto del lado universitario como del lado secundaria, sean en diálogo, lo cual no quiere decir invadir las autonomías propias y específicas, sino coordinar de tal manera de obtener los mejores resultados para el país y sobre todo para los jóvenes. Arim, justamente, nos quedan pocos minutos y quería apuntar a eso, que para que eso se logre, para que sea mayor, tiene que ser atractiva. La propuesta tiene que ser algo que el estudiante note que le va a favorecer. ¿Cómo se está hoy con respecto al presupuesto cuando estuvo tan discutido en rendición de cuentas? ¿Para qué se pudo completar el presupuesto? ¿Para cuál de esos planes? ¿Cuáles quedan por el camino? Se hablaba de que quizá quedaban horas docentes sin cubrir. ¿Qué pasa hoy? Yo le diría, la Universidad de la República tiene una pauta de funcionamiento en donde cuando comienzan los cursos, comienzan todos los cursos que estableció. No hay problemas de que hay docentes que no eligieron grupos, etcétera, etcétera. En la Universidad de la República los cursos comienzan en la fecha que está establecida. Lo que sucede es que nos gustaría tener más grupos presenciales y virtuales. Y en algunos casos no los vamos a poder tener. ¿Sí?
¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto adecuado. Yo diría, esto sucede en todos lados, no. Hemos obtenido algunos recursos que en forma simétrica atienden ciertas realidades. En el interior estamos apoyando algunas carreras que estaban teniendo dificultades buenas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el aumento de la matrícula, ¿sí? En Montevideo no estamos pudiendo hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, estamos en una situación, yo diría, de avances asimétricos. Y eso genera ruidos. Un ruido, lo voy a mencionar porque el Consejo Directivo Central, máximo órgano de la Universidad de la República, es abierto. Por ejemplo, hubo integrantes del CC que no estaban de acuerdo con iniciar el proceso en Colonia Soriano. ¿Por qué? Decía, bueno, porque si estamos con problemas en Montevideo, ¿cómo vamos a empezar en Colonia Soriano con los problemas que estamos teniendo en Montevideo? O sea, pero hay gente que queda afuera, entonces. No queda afuera, pero lo que sucede es que en lugar de estar atendiéndose estudiantes que en lugar de ser atendidos por un docente cada 50, son atendidos cada 80. ¿Sí? Sí, problema histórico de la Universidad de la problema República, histórico, antes pero presencial, ¿no? Que claro, la gente desbordaba los salones. Sí, pero yo siempre digo que en mi idea docente yo comencé dando clases en un cine, di clases en una cancha de básquetbol. Hace mucho tiempo doy clases en un aula universitaria grande, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que se nos comienza a deteriorar es eso que habíamos logrado, que es un avance relativamente importante en la cantidad de horas docentes por estudiante. Y eso tiene un deterioro, ¿sí? ¿A quién afecta? A todos no. La calidad de lo que la Universidad de la República imparte, quien egresa, ¿sí?, tiene un nivel de reconocimiento social. Y en el exterior, que es indudable. No conozco ninguna experiencia de estudiantes que me hayan dicho, me fui a estudiar, a hacer una maestría o un doctorado en el exterior y me fue mal porque venía con mala base del Uruguay. Eso no sucede, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que los estudiantes que vienen con trayectorias educativas previas más fragmentadas, más frágiles, o en lugares donde tienen más dificultades para tener apoyo para estudiar, ¿sí?, tienen más dificultades para avanzar en su formación. ¿Por qué? Porque la Universidad de la República les exige un grado de autonomía que puede que no estén en condiciones de desarrollar. ¿Eso es evitable? Sí, es evitable. Haciendo que, no poniéndoles contenido solamente en una plataforma digital, sino acompañándolos en términos de cuerpos docentes y otros instrumentos de apoyo, como puede ser laptop o